Muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están hoy? Ha sido una semana bien difícil, pero gracias damos al Señor por su fidelidad, su cuidado y su protección. Quisiera comenzar pidiéndole que observen unas imágenes que a continuación vamos a presentar. Quiero que se fijen muy bien en los detalles. Los detalles son muy importantes. Se llama La adoración de los pastores y el autor quien hizo esta obra de arte es Matthias Stom, también conocido como Matthias Stomer. Fíjense en la imagen bien. La siguiente imagen se conoce como la crucifixión de San Pedro, de Miguel Ángel Caravaggio. Él es el padre del tenebrismo por el uso del claroscuro en sus pinturas, que influyó mucho en el arte visual del barroco, siglos XVII en adelante. ¿Qué tal si vemos otra vez la imagen anterior? Les pregunto, ¿de dónde sale la luz? Sale del niño. Y el mensaje que da Matthias Stom es que la luz es Jesús, el Dios encarnado que alumbra a los hombres. Ahora, en la siguiente obra, la de Caravaggio, la de Miguel Ángel Caravaggio, ¿de dónde sale la luz? Para Caravaggio, la luz es la presencia de Dios, en ese caso, en la vida de Pedro antes de ser muerto. Si ustedes se fijan en un detalle adicional, quienes lo crucifican, ¿cómo están? Están en oscuridad. El único que está siendo alumbrado, reflejado por la luz, es Pedro. Sí, en una situación muy difícil, en medio de una crisis, a punto de ser asesinado, pero está siendo alumbrado. Él tiene un rostro como de susto, como de miedo por lo que va a pasar, pero está siendo alumbrado en medio de su miedo. Porque entre nosotros hay dos tipos de personas, quienes han sido alumbrados o quienes han sido alumbrados por la luz del Señor, y aquellos que, como en esa imagen, permanecen en la oscuridad, aún conociendo de la luz y pasando tiempo con los salvos. Este pasaje que vamos a ver hoy habla de luz, resplandor, iluminación, y por eso he llamado al mensaje de hoy, bendita tu luz. Segunda a los Corintios, el capítulo 4. Segunda a los Corintios, el capítulo 4. Segunda a los Corintios 4, del 1 al 6. Leo en la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, ¿qué dice? No desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz,
es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. Padre Celestial, te doy infinitas gracias por tu preciosa palabra. Gracias por esa luz que vino, la luz de tu palabra que fue alumbrada a través de tus mensajeros, de los profetas, esa luz que luego entendería el pueblo de Israel en tiempos del exilio, esa luz que se encarnó y que se hizo hombre. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos alumbra. Permite que podamos hoy escucharte una vez más de manera diáfana, que podamos escuchar lo que quieres decir a cada uno en particular. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. En este pasaje, en estos 6 versículos, podríamos ver fácilmente la obra del Dios Trino, ¿cierto? Vemos en los primeros 2 versículos la palabra del Padre, la palabra de Dios. Vemos la iluminación del Espíritu y vemos también la encarnación de esa luz en Jesucristo. Y he dividido este pasaje así en 3 partes, de a 2 versículos cada parte. En la primera vamos a encontrar bendita la luz de la verdad. Y el apóstol Pablo, y otra vez lo leemos, dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Recuerdan la predicación de la semana pasada del hermano Luis Felipe Matamoros? Él nos hablaba de la obra del Espíritu Santo reflejado en la predicación y en la iluminación, en contraste con el ministerio de la ley. El hermano Felipe también nos compartía acerca de ese ministerio, mucho más precioso, mucho más brillante que el ministerio de la ley del Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo está mostrando las señales de su ministerio dado por el Señor, en contra de los superapóstoles que lo criticaban y decían: no, usted no es un apóstol del Señor. ¿Y saben por qué le decían que no era un apóstol del Señor? Por sus sufrimientos. No es posible que alguien enviado por el Señor se vea tan mal, y lo veremos cuando lleguemos al capítulo 10, no hable bien, no se vea bien y esté sufriendo tanto. Usted no está demostrando con su vida y con tantas crisis que está siendo respaldado por el Señor. Y entonces el apóstol enseña que así como Cristo mismo, que vino, sufrió, tuvo persecución, fue rechazado, su ministerio también de sufrimiento refleja al Cristo al que sigue. Que así como el sufrimiento y la cruz no fue el final para Jesucristo, sino que fue la puerta para la glorificación eterna de Él, el sufrimiento y la posible muerte de Pablo son la marca de que el mensaje que predica es el mensaje de Jesucristo. Ninguna crisis lo desanima. Pablo sabe que quien vive en la gracia no se rinde en la batalla. Porque cuando las fuerzas de los salvados flaquean, la misericordia y la gracia del Señor los sostiene. Y lo digo así porque el sufrimiento no es ajeno al creyente. Es necesario recordarlo, porque por lo general esta verdad incomoda al mundo, contaminado de ilusiones, muchas de ellas expuestas desde los púlpitos de las iglesias. Porque lamentablemente el mensaje de alegría, ese mensaje de adiós al sufrimiento, si quieres salir de las deudas, si quieres salir del dolor, tienes que venir aquí, tienes que hacer una cantidad de cosas. En contra de ese mensaje, el mensaje del Evangelio es: en medio de tu dolor, alaba al Señor, porque Él está contigo.
Y en medio del dolor, el rechazo y la persecución que sufre el apóstol Pablo, entonces él dice, no desfallecemos, no nos desanimamos. Y sigue diciendo el versículo 2, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la... A ver, otra vez, les doy una segunda oportunidad. Fíjense dónde está el centro. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo ha dicho que los verdaderos creyentes no comercian la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 17. Y renuncian a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 2, primera parte. Aquí hay un contraste entre el falso mensaje y el mensaje de verdad. El mensaje falso tiene un componente sombrío. Quienes lo predican esconden lo vergonzoso, viven fachadas y su mensaje ni transforma sus vidas, ni transforma la vida de aquellos que los escuchan. Ustedes pueden mirar un paralelo en el capítulo 3, versículos 14 al 18, lo podemos leer por favor. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. ¿Y qué dice el versículo 4? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Ahí hay un contraste. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ahí hay un contraste. Hay unos que están siendo cegados por su pecado y estos mismos, los pecadores hoy, están siendo cegados ¿por quién? Por el príncipe de este mundo. Les ciega el entendimiento, les ciega el corazón. ¿Para qué? Para que no puedan ver la verdad. Así que el falso mensaje evita lo incómodo del sufrimiento, del dolor en la vida del creyente y promete lo liviano, lo agradable al oído del que escucha. ¿Cuáles son los mensajes, las predicaciones que más se comparten? No son aquellas que muestran prosperidad, que le dan ánimo a la gente, que hacen sentir bien a la gente. Tú eres un león. Pero ¿dónde está el mensaje de la cruz? El mensaje que incomoda, el mensaje que confronta, que llama al arrepentimiento. El mensaje verdadero se expone ante la conciencia de quienes escuchan. Hay un mensaje de verdad y hay una transformación verdadera en la vida de quien predica y en la vida de aquellos que escuchan con fe. El mensaje verdadero, casi 2000 años después, se sigue predicando, pero a pesar de eso, a pesar de todo lo que tenemos en las redes, en la internet, a pesar de que tenemos la Biblia en cada casa, en cada computador, en cada celular, el mensaje del Señor sigue siendo adulterado. La gente ha dejado de seguir el tarot para ir a las iglesias a que le den una palabra profética para su día. Siempre agradable al oído, nunca que confronta. El desafío de un predicador es exponer la verdad incómoda pero necesaria, el evangelio no adulterado de Jesucristo. Debo añadir que la iglesia del Señor debe estudiar la palabra, debe leerla, nutrirse diariamente con ella para que pueda detectar el error, la enseñanza astuta que pone el énfasis en el humanismo, no en Cristo. Y todos los falsos maestros, ¿qué utilizan para hablar sus herejías? La Biblia. La Biblia siempre ha sido la base para las herejías. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Leerla.
Hace un par de semanas, cuando teníamos aquí a los profesores, el Instituto Bíblico, el hermano Cristian dio un ejemplo bastante incómodo. Él tomó un pedazo de pan y comenzó a masticarlo y comenzó a decir, miren, está bueno, ¿quiere probar un poquito? Incómodo, ¿cierto? Y él decía a continuación, eso pasa cuando la gente solo escucha la palabra a través de predicadores, de lo que otro consume y le ofrece. Si la vida suya, si el contacto suyo con la palabra está solo a través de predicaciones en internet y usted no tiene el hábito de acercarse directamente a la palabra, de hablar y de escuchar al Señor a solas, entonces usted posiblemente está consumiendo herejías y no se da cuenta porque no conoce la verdad para poder conocer el error. Gracias al Señor por su palabra pura, que ha sido dada a los hombres y ha sido escrita en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo que convence. Por eso no solamente bendita la verdad dada a los hombres, sino bendita la luz manifestada a los ciegos, versículos 3 y 4. Y todavía nuestro evangelio está velado. Para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Otra vez el paralelo entre el capítulo 3, los versículos 14 al 16, con el capítulo 4, los versículos 3 y 4, el entendimiento cegado de aquellos que no creen. En el Antiguo Testamento, el pueblo, el corazón del pueblo fue velado por su rebeldía. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que es Satanás quien los ciega para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pablo mismo fue un ejemplo literal de esto. ¿Qué pasó? Y ustedes lo saben bien, en el camino a Damasco. Él fue encontrado. ¿Y cómo lo encontró el Señor? Un resplandor tan grande, tan fuerte, que lo dejó ciego. Y ese mismo resplandor, ¿quién era? Era Jesús. ¿Por qué me persigues? Y ese mismo Jesús luego mandaría a Ananías para que le devolviera la vista. Y él no solo vio a Ananías, ¿qué fue lo que vio? A Cristo Jesús, y vio la verdad. Él fue iluminado por el Espíritu de Dios. Capítulo 26 de Hechos, cuando usted lo quiera leer, versículos 15 y 16. Pero tenemos otro caso en Hechos capítulo 16, versículo 14. Y yo quiero que, si usted puede marcar ahí en 2 Corintios 4 e ir y marcar este texto bíblico, que es muy interesante. Capítulo 16, versículo 14 dice, y estaba escuchando cuando Pablo hablaba. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo ella? Adorando a Dios. No se les olvide ese detalle. Adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo único que le faltaba a Lidia? Cristo Jesús, nada más. Le faltaba todo a Lidia y ella estaba adorando al Señor. Fue la obra del Espíritu Santo que abrió el entendimiento de Lidia para que estuviera pendiente de la predicación de Pablo. Mira, hermano, no pelee. Yo he aprendido a no pelear con los que se duermen en las predicaciones. Por un lado, no somos los mejores expositores. Humanamente hablando, no somos los mejores oradores. Pero es que es la obra del Espíritu Santo que mantiene atento, que abre el corazón de quienes escuchan para que entiendan la verdad. Es la obra del Espíritu Santo. Es la verdad impresa por el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Esa mujer
que no era salva, necesitaba la luz del Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos, recuerde siempre esto: el camino al Padre no es creer en el Padre. El camino al Padre es Jesucristo, y sin Jesucristo no hay llegada al Padre. Pablo está siendo acusado de no predicar con efectividad la ley mosaica, pero el apóstol Pablo les recuerda a los corintios que ellos debían entender la luz del Evangelio, la manifestación de la gloria de Dios en la palabra escrita, no solo en la palabra escrita, sino encarnada, era en Cristo Jesús. La palabra lleva a Jesús. Es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento para que cada persona que lee el Antiguo Testamento pueda ver a Cristo, y cada persona que lee el Nuevo Testamento pueda entender a Cristo. Es la obra del Espíritu Santo, y gloria al Señor por esa verdad, por la iluminación del Espíritu Santo que nos ha hecho ver. Y de nuevo, no solo para la iglesia en Corinto del primer siglo, sino para la iglesia hoy del siglo XXI. Si el mensaje, si la predicación no apunta a Cristo, no es un mensaje verdadero. Es una bonita falsedad, o una verdad a medias que sigue siendo una mentira. Gloria a Dios por su Espíritu Santo, que como lo vimos hace una semana, contrario al ministerio de la muerte, que trajo vida, a diferencia del ministerio de la condenación, que trajo justificación, y opuesto al ministerio temporal, es un ministerio eterno, es gloria, la gloria del ministerio del Espíritu Santo, que quitó el velo y que dio a conocer el Evangelio de verdad. Cuando el corazón del ser humano está cegado, ni la elocuencia más brillante convencerá a la persona de la verdad. Solo el Espíritu de verdad lo hace. Bendita la luz de la verdad que se opone al engaño. Bendito el Santo Espíritu de Dios que da vista a los ciegos, cuyo corazón estaba lejos de Cristo, para que vieran el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo. Pero también bendita la luz encarnada en Jesús. Versículos 5 y 6, leamos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La semana entrante veremos la diferencia entre el mensajero y el mensaje. Pablo aquí nos da un atisbo de eso, de lo que viene a continuación en 8 días. Al decir, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, ¿como qué? ¿Cómo qué? Como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Recuerdan que les he mencionado varias veces que los que critican a Pablo y su ministerio son los llamados superapóstoles, porque ellos son elocuentes, porque ellos son bien vestidos, tienen una apariencia, porque tienen cartas de recomendación, porque son superapóstoles. Hoy estamos ante una oleada de pastores famosos, rodeados de escoltas que caen en la vanagloria del engaño, de recibir la exaltación pública, que son dueños de iglesias, que viven rodeados de glamour, y espero que sin saberlo, quitándole la gloria al único que la merece. La autoridad del siervo del Señor no se manifiesta en su dominio del púlpito, ni en su poder sobre las personas. Se manifiesta en el servicio a los demás cristianos. ¿Cuánto necesitamos recordar el episodio y la lección de Pablo y Bernabé cuando llegaron a Listra? ¿Alguien lo recuerda? Quienes, rodeados por la multitud que les ofrecía sacrificios, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres igual
de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de esas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos capítulo 14, versículos 13 y 14. Ellos no permitieron la gloria de los hombres, no permitieron los sacrificios de los hombres. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los pastores hoy salir y tener que rechazar a los hermanos que se quieren ganar una bendición cargándonos lo que tenemos en las manos? Déjeme ganarme la bendición. Son mensajes que están siendo infundados en las iglesias para alabanza de los pastores y no para alabanza del Señor. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros predicamos a Cristo como Señor. Nosotros somos simples siervos de la iglesia. Así que si aquí hay personas que deben servir a la iglesia, son los ancianos. No la iglesia a los ancianos a la iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia no se debe venir a ver a un pastor. Los creyentes deben reunirse para reconocer juntos el señorío de Cristo mientras se sirven los unos a los otros para gloria del Señor. Él, Cristo Jesús, es el propósito del mensaje. Él es el centro de la vida de la iglesia. Él es y seguirá siendo el Señor. Leamos el versículo 6 y les hago la pregunta: ¿cuándo dijo Dios, de las tinieblas resplandecerá la luz? Versículo 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Algunos aseguran que Pablo está pensando en Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz. Ese mismo Dios que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, dijo, que brille la luz en esta persona, y la luz brilló y el corazón fue abierto y entendió el mensaje. Muchos aseguran que Pablo está pensando más bien en Isaías capítulo 42. ¿Les parece? Si vamos a Isaías capítulo 42, versículos 1, versículo 6 y versículo 16. Isaías hablando del siervo sufriente, y luego sabemos nosotros que ese siervo sufriente es cumplido en últimas en Cristo Jesús. Dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Versículo 6, yo soy el Señor en justicia, te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Leamos el versículo 16. Conduciré a los ciegos, todos por favor. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Amén. Y esa luz se encarnó, y por eso encontramos en Hebreos el capítulo 1, versículos 1 al 3. Esto lo vimos el año pasado. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿quién es el resplandor de la gloria de Dios? Es Jesucristo, es la palabra encarnada. La palabra no se hizo una doctrina, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra que se encarnó debe ser reconocida, debe ser buscada en cualquier realidad nuestra, incluso dentro de nuestro dolor. Es que Jesús no es solamente un maestro, Jesús es el Señor. Como lo dice Judith Diel, la luz que disipa las tinieblas en el corazón humano se encuentra en el rostro de Jesús.
¿Qué tal si vemos otra vez la imagen de Matías Stom o Stomer, la adoración de los pastores? Mírenla bien. La luz procede de ese bebé que crecería, que viviría de manera santa y que moriría por usted y por mí. ¿Usted ha sido alumbrado por esa luz? ¿Por la luz de Cristo en su vida? Él es la luz del mundo. Pero queridos hermanos, ¿qué decirles a los muchos que están pasando tiempos, entre comillas, de oscuridad? Esta semana ha sido emocionalmente muy dura para la iglesia. El hermano Rolando tuvo que viajar a Bucaramanga a un examen bien difícil. Por aquí vi al hermano Rolando. ¿Dónde está hermano Rolando? Póngase en pie, hermano Rolando. Qué bueno verlo otra vez. Estamos felices por tenerlo aquí otra vez. Pero sufrimos ese viaje. Luego, los hermanos Jorge y Mónica, pasando por una crisis, recibiendo malas noticias, diagnósticos difíciles, teniendo que viajar. Ellos están ahora en Bucaramanga, afrontando algo que temíamos, pero al fin y al cabo no se dio. Pero fueron días oscuros, ¿cierto? Días difíciles, días de lágrimas para Mónica y Jorge y para nosotros. Luego la cirugía y las complicaciones de los hermanos Damaris y Saúl, que hoy no están acá. Están afectados en su salud y se están recuperando gracias al Señor. Luego tenemos el accidente de Olga Cecilia. Olga Cecilia, que se sienta aquí todos los domingos con su niño, fue atropellada por una moto y está en la clínica con una fractura y no sabemos qué pasa. Su niño está aquí en el segundo piso, creo. Pero han sido días difíciles y esta mañana, como a las 5 de la mañana, hablé con Olga y me dijo, estoy mal, me siento, no me puedo mover. Las complicaciones de salud de Luis, por aquí lo vi entrar, el hijo de los hermanos Agustín y María. La crisis de salud de Erika, también los extrañamos, se sientan allí. Erika está bastante enferma. Su hermana hoy no pudo venir, ella se sienta aquí, ella no sabe lo que tiene y ustedes tampoco tienen que saber, pero es bien difícil la situación y la hermana Itza aquí con nosotros. ¿Qué decirles a ellos y a los demás que están sufriendo? ¿Qué tal si vemos la obra de Miguel Ángel Caravaggio, la crucifixión de Pedro? Ahí hay representada una verdad. Hay un hombre sufriendo, a punto de morir, pero ¿qué es lo que pasa en la obra de Caravaggio? Está a punto de morir Pedro, pero está siendo alumbrado por la presencia del Señor. Es que el Señor no ha prometido quitarnos el dolor, el Señor ha prometido acompañarnos en medio de la crisis, en medio del dolor. Y esa luz que alumbra la vida de cada creyente que pone su confianza en Jesús se hace visible, se manifiesta en medio de la alegría y en medio de las lágrimas también. El llamado del Señor a través del apóstol Pablo es: predica la verdad sin avaricia, manifiesta el resplandor de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús, a través de tu vida, a través de tu boca, el testimonio tuyo de santidad en medio de tu trabajo, en la calle, cuando conduces. Aquí en Cúcuta es difícil. Difícil uno mantener la sobriedad y la paz mientras conduce. Hermanos, el Señor desea que ustedes y yo reflejemos a Cristo en el mundo que desconoce su mensaje y que está en oscuridad. Tal vez usted es el único medio a través del cual el Señor pueda hablarles a muchas personas que lo rodean entre semana. Que su palabra, que su forma de hablar, que su forma de comportarse refleje la luz de Cristo en la vida de usted. Amén. Casi todo el Nuevo Testamento termina con la invitación a ser mensajeros de Jesucristo. Mateo termina con ¿qué?
la gran comisión, Marcos termina con la gran comisión, Lucas termina con la gran comisión, Juan termina con una comisión a Pedro: ve tú y pastorea las ovejas. Casi todas las cartas de Pablo hablan de ir y manifestar y brillar la luz del evangelio a través de la vida. Hechos desarrolla la idea hasta lo último de la tierra, porque hay que hablar, hay que compartir el mensaje. Pero también Pablo llama al pueblo del Señor que debe hacer varias cosas. Primero, tener certeza del resplandor de la presencia de Dios aún en tiempos de dificultad. Que el Espíritu Santo les convenza de esa verdad, que les quite el velo de incredulidad a muchos que aún no creen en Cristo. Que Cristo Jesús y su Santo Espíritu acompañan hasta lo último y hasta que Él vuelva. Que la luz del Señor brille en su vida, que brille en mi vida también, que la gloria de Cristo resplandezca en la iglesia que lo adora y lo sigue. Termino citando una canción de un amigo, Santiago Benavides. Él dice en una de sus canciones: si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodíaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, ahí están los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Padre Celestial, gracias te doy por tu preciosa y santa palabra. Gracias por esa verdad que ha sido conocida. Gracias por tu Santo Espíritu que nos la ha hecho entender. Y gracias por Jesucristo tu Hijo, esa luz encarnada que nos guía, que nos dirige. Señor, deseo de todo corazón que mi vida sea un reflejo de Cristo Jesús mi Señor. Que cuando me vean digan: ¿por qué es así? ¿Por qué es diferente? Y puedan darse cuenta de que sigo a tu Hijo amado, a mi Señor. Somos luz y ayúdanos a no esconder esa luz, sino a exponerla de tal forma que los que no creen puedan ser alumbrados por la obra de tu Espíritu a través de nosotros como iglesia. Si hay alguien aquí, Señor, tú conoces, alúmbrale con la luz de tu verdad y que pueda llegar a tus pies y seguir a Cristo y adorarte por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.